Hermanos, buenos días. Espero se encuentren bien en su casa. Desde, desde casa les mando mis saludos y deseando que Dios esté con ustedes, que Dios les esté fortaleciendo y estemos teniendo el deseo y el anhelo de estar buscando el rostro del Señor, la presencia de Dios y sobre todo alimentándonos de su palabra día con día. Antes de iniciar, quiero que oremos, quiero que me acompañen ahí en su casa para orar y que Dios nos dé esa apertura en nuestra mente para entender lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Padre mío, te doy muchas gracias por este tiempo, por este material que vamos a estudiar el día de hoy en la escuela dominical. Te pido por cada oyente, por cada persona que estará viendo este video y también por mí mismo, Señor, que me ayudes a compartir, que me ayudes a presentar este tema, este punto, y que todos podamos aprender para ser mejores como tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la etapa final de la vida ha sido un tema difícil para mí en cierta manera porque todos en la vida o la mayoría de las personas nos emocionamos mucho cuando iniciamos algo nuevo, cuando iniciamos la lectura de algún libro, cuando iniciamos un viaje, cuando iniciamos un día de campo, cuando iniciamos cualquier otra cosa que nos agrada. Es muy emocionante poder iniciar ese proyecto, pero no es tan fácil terminarlo. Eh, Como que es algo que no quisiéramos que llegara porque queremos seguir disfrutando. Bueno, pues algo así es la vida, algo parecido es lo que pasa con nuestra vida, que con el nacimiento de un nuevo ser, de una nueva criatura, todos nos emocionamos, ¿verdad? Y nos agrada cuando hay un bebé en la familia, cuando hay un bebé en casa, o algún amigo tuyo tiene un bebé, y es una alegría que no puede uno dejar de sentir. Sin embargo, hermanos, la vida también tiene un final. La vida de las personas tienen un tiempo de ser y cuando llega ese tiempo es algo complicado, ¿verdad? Poder asimilar que ya haya terminado todo. Sin embargo, hermanos, aunque humanamente es difícil de aceptar, de enfrentar a la muerte, pero podemos tener esa seguridad de que el cristiano ha dejado su vida en manos de Dios, de que el cristiano ha dejado todas sus cargas en manos de nuestro Señor Jesús. El Salmo 23, que ha sido nuestra base de enseñanza en esta lección, nos dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice al principio que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice más adelante que me hará descansar en pastos delicados, que va a confortar mi alma, que me va a guiar por la justicia y que además me va a acompañar en el ambiente o en el valle de la muerte. Hace el domingo pasado, hace 8 días, explicaba un poquito acerca de cómo es un valle, ¿verdad? Cómo es un valle y cómo esas grandes extensiones de tierra tiene uno que cruzarlas en nuestra vida. A veces en nuestra vida llegan momentos difíciles, llegan etapas difíciles donde son semejantes a un valle donde no hay nada a tu alrededor, todo es desolación, todo es soledad, todo es angustia, pero Dios promete que en medio de toda esa tempestad, Dios estará con nosotros, Dios va a estar ahí cuidando de nuestra vida, cuidando de nosotros, para que nuestra fe, para que nuestra vida pueda seguir hasta el final. Muy bien, hermanos. Cuando tú comienzas algo decíamos que es muy emocionante, pero no siempre terminamos las cosas, porque luego viene el desánimo, luego viene esa parte donde el ser humano empieza a flaquear, empieza a dudar,
o empieza a desmayar. No todos los que inician una carrera la terminan. Todos empiezan con mucho ánimo, con mucha fuerza, pero quizá muchos al final no llegan porque quedan en medio del camino, quedaron a la mitad o quedaron en una parte donde ya no quisieron seguir o no pudieron seguir por alguna razón. Sin embargo, eh, nuestra vida no debe basarse en las emociones, porque las emociones nos pueden traicionar. A veces las emociones están arriba, a veces están abajo, a veces las emociones son tan pasajeras que nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas o también decisiones correctas. No todas las emociones son al 100% malas, pero sí las emociones tenemos que tener cuidado que nos pueden traicionar porque pueden desviarnos del objetivo principal. Como cristianos, ¿cuál es el objetivo principal, hermanos? Pues es seguir a Cristo, estar con Cristo, compartir a Cristo. Ese es el objetivo de nuestra vida aquí en la tierra. El objetivo aquí en la tierra no es tener más bienes, no es tener más comodidad, no es hacer más viajes, no es comer más lo que me gusta. Es bueno cuando Dios te da la oportunidad de hacerlo, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Y a veces al hombre es lo que tanto le cuesta hacer su voluntad. Y pensar en la etapa final como que no nos gusta mucho porque queremos ver a la muerte de lejos, queremos ver a la muerte aislada, no queremos que nos llegue, no queremos que nos visite, no la queremos con nosotros, porque pues Dios creo que nos hizo para vida y no para muerte. Sin embargo, por el pecado, el hombre tiene que morir, así está establecido, que a causa del pecado el hombre debe de morir y descansar para cuando Cristo venga, aquellos que durmieron en el Señor pues serán despertados y alcanzarán la salvación. Sin embargo, hermanos, hay dos cosas, hay dos puntos muy importantes eh, que quiero tocar esta mañana. ¿Por qué debemos terminar bien en nuestra vida? ¿Por qué debemos terminar bien en nuestra vida? El primer punto, ¿por qué debemos terminar bien? Es por nosotros mismos. Eh, Cuando yo me pongo a cuentas con Dios, cuando yo me pongo a cuentas con los demás, mi vida puede tener tranquilidad, mi vida puede estar en paz, mi vida puede tener ese sabor a triunfo cuando me he puesto en manos del Señor, cuando sé que el tiempo ya está cerca, cuando sé que los años ya me alcanzaron, cuando sé que la enfermedad ya hizo sus estragos en mí, cuando sé que no hay otra alternativa, entonces eh, debo de empezar a ponerme a cuentas con Dios, porque eso me dará la seguridad que cuando llegue el momento de irme, pues pasaré a ese sueño, pero cuando Dios venga por segunda vez tendré la oportunidad de irme con Él. Y también es muy importante terminar bien por mí mismo, haberme dado la oportunidad de alcanzar esos sueños, de alcanzar esos anhelos, esos deseos que siempre tuve. Qué importante, hermanos, es haber ido a algún lugar que yo deseaba, poder haber estado ahí, disfrutar de aquello que en mi corazón había, poder haber hecho un viaje, poder haber visitado las personas que yo quería, haber ido a ese restaurante que tanto me gustaba. Hermano, simplemente haber usado algo de aquella ropa que normalmente tenemos guardada. ¿Para cuándo? No lo sé. Pero a todos nos pasa eso. Todos tenemos cosas guardadas en nuestra casa, en nuestro closet, que poco usamos y decimos para una ocasión especial. Pero qué importante es que cuando yo me haya ido, yo haya disfrutado, aunque no sea día de fiesta,
haya disfrutado de ese traje, de ese vestido, de esa camisa, de esos zapatos, porque tendré el deseo y el gusto de haberlo hecho, o de usar aquellas cosas que normalmente sacamos cuando hay visita, cuando está alguien en casa y sacamos lo mejor. Pero creo que lo mejor, hermanos, es que todo aquello que Dios te da la oportunidad de tener, tú lo hayas disfrutado y que no llegue el día en que tú pienses ya para qué tenerlo, y tantas cosas que pueden llegar a la mente. Entonces es muy importante que yo termine bien mis días poniéndome a cuentas con el Señor, poniéndome a cuentas con mis hermanos, con la iglesia, con mi familia, y poder haber tenido ese sabor ese sabor a la victoria. Ahora, un segundo punto es que debo de terminar bien mi vida pensando en los demás, es decir, por los demás, por los otros, los que se quedan. ¿Por qué? Porque mi vida será un legado de aquellos que van a seguir recordándome, será un testimonio de aquello que Dios puede hacer en la vida de las personas que ya no están. Y aquello bueno que Dios pudo haber hecho será recordado, será repetido en la siguiente generación y quizá en la otra que viene después. Y, y esto también es pensando en el testimonio para los que han de escuchar lo que Dios hizo en la vida del que se va. Ahora también debemos determinar bien en otra parte, en otra área, donde yo no deje ningún pendiente o los menos pendientes posibles, pensando a lo mejor en algún testamento, en alguna herencia. Y me refiero, por ejemplo, cuando se adquiere una propiedad y se la compras a un tercero o está a nombre de otro y tú nunca hiciste los trámites o el cambio de propietario, entonces los que se quedan con esa problemática. En vida es cuando deberíamos de arreglar todas esas cosas y no dejar tantos pendientes, o simplemente pensar en la combinación de la caja fuerte o de algún maletín que tiene llave, o dejarle la firma electrónica de tu tarjeta a tu esposa, a tus hijos, para que ellos no batallen en el momento en que tú ya no estés. Entonces debo de terminar bien considerando esas cosas, pensando en los otros, ¿verdad? Decíamos primeramente por mí, pero también pensando en los demás. Hay muchas cosas que nos pudieran distraer de no hacerlo. Por ejemplo, a veces pensamos que estamos muy jóvenes, que falta mucho tiempo, ahorita para qué. Pero hermanos, la vida es tan corta que cuando acordamos ya pasaron 10, 20 años y entonces si nos dedicáramos al estudio de la palabra, yo creo que seríamos más precavidos, más cuidadosos, más atentos a las cosas, y que cuando llegue la muerte, cuando nos visite la muerte, ya sea en un familiar o en uno mismo, no nos agarres por sorpresa, ¿verdad? Que nos encuentre atentos, vigilando, atento a las cosas que han de ocurrir y enfrentar todos los cambios que vienen para los que se quedan. Hay un texto, con este quiero terminar porque esta mañana no quiero extenderme mucho porque según hay problemas en subir los videos tan pesados, tan largos, entonces solamente voy a leer un texto y con esto quiero terminar. Y se encuentra en Apocalipsis 2:10, sobre todo la última parte, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con esto, hermanos, podemos tener la seguridad que cuando llegue el momento de irnos de este mundo, podemos estar en paz, podemos estar con esa tranquilidad, y los que se quedan, de igual manera, se quedan, aunque tristes por un tiempo, afligidos, pero creo que esto es parte de la misma vida, es normal.
pero sobre todo que nos quedemos con esa tranquilidad, que fuimos sabios, fuimos precavidos, fuimos solícitos, fuimos muy atentos a las cosas que son inevitables. Que el Señor les bendiga en esta mañana y les mando muchos saludos desde mi casa y deseando que todos estén bien. Que Dios les bendiga.